Hola hermanos, buenos días. Una vez más aquí estamos, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Únanse con nosotros en las alabanzas al Señor, ahí donde están en su casa. Fuerte, canten con nosotros. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más y dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Herido, triste a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante de perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma nuestros corazones, llena luz de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es
cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Qué hermosos cantos, ¿verdad? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar aquí juntos alabando al Señor. Gracias a Dios porque este tiempo está pasando y pronto vamos a poder estar juntos en el templo. Pero por ahorita los invito para seguir alabando al Señor con estos cantos hermosos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y viviré con Cristo, más dulce cada día será. Y viviré con Cristo, más dulce cada día será. Una vez más y dice: cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y viviré con Cristo, más dulce cada día será. Y viviré con Cristo, más dulce cada día será. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Una vez más y dice así, dile al Señor: te vengo a decir, oh mi Salvador. Dile que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor.
yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Amén. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadme, hoy adoradle. Maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Y con estos himnos así le damos el tiempo ahora a nuestro pastor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 15. Mientras usted prepara su Biblia y encuentra el texto, quiero decirle que hemos titulado al tema de este día, ¿dónde nosotros nos fuimos mal? A manera de pregunta, entonces, ¿dónde nosotros nos fuimos mal? Porque no cabe duda, hermano mío, amigo mío, familia, que en estos días nuestro país está en un tremendo desorden, metido en un lío, estamos en un lío, estamos en un tremendo desastre.
aún las personas que no creen en Dios del todo, están comenzando a reconocer que las cosas en nuestro mundo el día de hoy están en desorden. Aquellos de nosotros quienes tenemos fe en el Señor, podemos reconocer el problema. Nosotros podemos ver el problema en nuestro mundo el día de hoy. Pero déjeme decirle que nosotros no somos la primera sociedad que tiene estos problemas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dio el primer paso. El pueblo de Israel impuso la moda, impuso el ritmo y dirigió el camino de la desobediencia a Dios. Nosotros deberíamos de buscar la manera de aprender algunas lecciones de los errores de ellos y tratar de evitarlos en nuestras vidas el día de hoy. Yo recuerdo que hubo un tiempo cuando aquí en Estados Unidos, en esta nación, y no solamente aquí, en otras naciones, lo digo por mí que soy mexicano, teníamos muchos héroes espirituales. Todavía recuerdo mis héroes espirituales cuando yo tenía escasos 5 años en adelante. Recuerdo a mis maestros de la escuela dominical. Recuerdo a mis maestros en los embajadores del rey. Recuerdo a aquellos líderes que dirigieron mi vida cuando yo era un jovencito. Teníamos más héroes espirituales que héroes del deporte. Teníamos más héroes espirituales que los héroes de la televisión. Cuando apareció el coronavirus, nos mostró también un tipo diferente de héroes que se necesitaban en este mundo de crisis. Gracias a Dios por cada uno de ellos. A ellos les rendimos homenaje y un tributo a cada uno de ellos y guardamos un minuto de silencio por aquellos héroes de la pandemia que han dejado sus vidas y han pasado a la eternidad por causa de su servicio a sus comunidades. Pero nosotros necesitamos y seguimos necesitando de ellos. Pero también nosotros seguimos estando en la penosa y grande necesidad de héroes de la fe. Esto lo vamos a encontrar en nuestro texto del día de hoy. ¿Dónde nosotros nos fuimos mal? Nosotros nos fuimos mal cuando los héroes de la fe comenzaron a morirse. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 9. Dice el Señor en su palabra, y recuerde que le hemos titulado a estos versículos Héroes de la Fe. Jueces 2, el versículo 6 comienza diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor en su palabra, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, versículo 7, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El versículo 8 y el versículo 9 dicen de la siguiente manera: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad
en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. El versículo 6 comienza diciéndonos que justo apenas antes de su muerte, José había dirigido al pueblo a renovar el pacto con Dios, porque ya Josué había despedido al pueblo. Pero ¿qué pasó unos versículos antes en el libro de Josué, capítulo 2? En el versículo 1 tenemos lo que pasó antes. Y vamos a leer hasta el versículo 5 del capítulo 2 de Jueces para entender lo que estaba pasando aquí. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El versículo 4 de Jueces capítulo 2 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró en arrepentimiento, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Allí el pueblo de Israel, ayudado por Josué, estaban renovando su pacto de obediencia, de compromiso a Dios. Por eso el versículo 6 comienza diciendo: porque ya Josué había despedido al pueblo, después de haber ayudado, dirigido al pueblo a renovar el pacto con Dios. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Aquí hay algo interesante en el versículo 6, la segunda parte. Josué, después de que dirigió al pueblo a renovar el pacto con Dios, entonces Josué los envió a ellos para que terminaran de ocupar la tierra que se les había prometido a ellos. El versículo 7, la primera parte dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Durante el tiempo del liderazgo de Josué, de la vida de Josué, y mientras que estos líderes sobrevivieron con él, Israel fue relativamente fiel al Señor. No absolutamente, pero sí fueron relativamente fieles al Señor. Los cuales, dice el versículo 7, la segunda parte, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Estos hombres habían experimentado los milagros de Dios a favor de Israel. Luego el versículo 8 y 9, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Cuando leemos nosotros la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, nosotros notamos que hubo un tiempo que Israel tuvo sus fracasos correspondientes y compartidos. Pero también nosotros leemos que ellos tuvieron y disfrutaron a muchos líderes quienes serían considerados héroes de la fe. Como les dije al principio, esta nación y otros países de donde venimos muchos de nosotros solían tener
o por lo regular tenían muchos siervos fieles, siervos que establecían el diálogo en la tierra. El día de hoy, con mucha tristeza y con mucha pena lo digo, el día de hoy batallamos para encontrar a alguno que podría ser considerado un héroe espiritual. Muchos de nosotros nos gusta escuchar a algunos grandes predicadores que todavía rondan sobre la faz de la tierra y especialmente, déjeme decirlo de esta manera, aquí en Estados Unidos. Aquellos héroes de Israel, estos héroes habían experimentado a Dios muy de cerca y muy personalmente. Ellos fueron testigos oculares del poder y la gloria del Señor. Déjeme, le leo un poquito lo que dice la historia acerca de los héroes de la fe. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento los tenemos registrados en el libro de Hebreos capítulo 11, de los versículos 1 al 40. Y yo hice un pequeño resumen acerca de estos, porque en el versículo 4 de Hebreos 11 nos habla que por la fe Abel, aquí está uno de los primeros héroes de la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Enoc, en el versículo 5, la Biblia dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego tenemos otro héroe de la fe llamado Noé, que cuando fue advertido por Dios preparó el arca en que su casa se salvase. En el versículo 8 de Hebreos 11 encontramos a Abraham siendo llamado, obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba. En el versículo 21 tenemos a Jacob, luego tenemos a José y del versículo 24 en adelante tenemos a Moisés, y en el versículo 29 de Hebreos 11 nos dice que ellos pasaron el mar rojo como si fuera tierra seca. Estos son héroes. En el versículo 30 tenemos a Josué dándole vueltas a una ciudad llamada Jericó. Y luego el versículo 32 de Hebreos 11, el autor de Hebreos dice, porque el tiempo me faltaría contando de estos héroes de la fe, llamados Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Termina diciendo el autor de los Hebreos, todos estos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escuche bien, por favor, con mucho cuidado, porque estamos hablando de los héroes de la fe que han estado muriendo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente que Dios proveyó alguna cosa mejor para los héroes de nuestro día, del día de hoy, para que aquellos héroes del pasado no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Estamos en espera de los héroes del año, de los héroes de la fe del año 2020. Ahorita le voy a leer lo que dice el Señor en su palabra de las cualidades de estos héroes del Nuevo Testamento en la era de la gracia en el año 2020. Cuando Dios es conocido, como era conocido en la vida de estos héroes de la fe, cuando Dios es reconocido, y escúchenme bien, porque cuando yo hablo de conocer a Dios y de ser reconocido, yo estoy diciendo en el nombre del Señor que Dios era popular en medio de esta gente. Dios era distinguido. Dios era celebrado.
Dios era un personaje célebre, famoso, destacado. Dios era realmente honrado en la vida de estos héroes de la fe. Cuando Dios es conocido en nuestro medio, cuando Dios es reconocido y popular, cuando Dios es festejado en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, cuando Dios realmente es destacado, Dios es honrado en nuestra tierra. Nosotros necesitamos darle el respeto y el honor apropiado en nuestras vidas a Dios. Nosotros realmente necesitamos adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Yo te animo, te exhorto en el nombre del Señor a que tú te atrevas a ser un héroe por el Señor. Pídele al Señor y dile en este momento: Señor mío y Dios mío, yo quiero ser un héroe para ti el día de hoy. Deja, por favor, permite que tu vida cuente para Él. Yo te voy a leer lo que yo encontré en el Nuevo Testamento acerca de los héroes de la fe. En la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 7, y en Tito capítulo 1, los versículos 5 al 10. Te voy a leer algunas características de los héroes de la fe que se pueden levantar el día de hoy. No tengo tiempo para leerte los dos textos, pero te voy a leer 20 cualidades que yo encontré acerca de estos héroes de la fe del año 2020. Ellos son irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no soberbios, no iracundos, no pendencieros, apacibles, amables, no codiciosos de ganancias deshonestas, que gobiernen bien su casa, que tengan buen testimonio de los de afuera, amantes de lo bueno, justos, santos, no neófitos o inexpertos. Mira, de estas 20 calificaciones que yo encuentro en el libro de Timoteo y de Tito, 19 de ellas tienen que ver con la reputación del individuo. Para ser un héroe en la actualidad, tenemos que ser hombres de buena reputación. También encuentro en estas 19 características, tiene que ver con su ética, con su moral, con su temperamento, con sus hábitos, con su madurez espiritual y psicológica. Nada más una característica de estas calificaciones que encontramos en estos dos libros del Nuevo Testamento. Una de ellas está relacionada con la capacidad que nuestro héroe que andamos buscando el día de hoy tiene la capacidad para dirigir a su propia familia. Atrévete, atrévete a ser un héroe por el Señor el día de hoy y deja que tu vida cuente para el Señor. Nosotros necesitamos algunos hombres y mujeres con estas cualidades, características, quienes puedan permanecer fiel al Señor y que sean realmente contados para la gloria de la cruz. Donde nosotros nos fuimos mal. Nosotros nos fuimos mal cuando comienzan a faltar los héroes de la fe. Y cuando los héroes de la fe comienzan a faltar en nuestra sociedad, en nuestra iglesia,
en nuestras familias, realmente es cuando comienza nuestro fracaso. Jueces capítulo 2, versículo 10 al 13, dice el Señor en su palabra en el versículo 10, y le hemos titulado a estos versículos fracaso. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Habían renovado su pacto ellos y toda esa generación fue reunida a sus padres. Y escuchen lo que dice la segunda parte del versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de que él había hecho por Israel. Después, el versículo 11 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y el versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Toda aquella generación que fue reunida a sus padres murieron, de acuerdo con el versículo 10 que tenemos aquí a la mano. Y nosotros ya vimos que ellos fueron relativamente, no absolutamente fieles al Señor. El versículo 10 nos dice que esta nueva generación no conocía a Dios en una forma o en una manera vital, importante, valiosa, significativa. Ellos no habían visto los milagros que sus padres hablaban acerca de esos milagros. El versículo 11 dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Déjame le digo algo, hermano, en el nombre del Señor, amigo mío, familia, déjame te digo algo en el nombre del Señor. Las personas no pueden prosperar o crecer bien o madurar por el poder espiritual de sus padres. Tú no puedes echarle la culpa a papá o a mamá porque tú no eres un gigante espiritual o porque tú no eres un héroe de la fe. De acuerdo con la palabra de Dios, cada generación debe experimentar personalmente la realidad de Dios. Se suponía que los sacerdotes, en el tiempo que estamos aquí mencionando, en el tiempo de Josué y después del tiempo de Josué, los sacerdotes estaban para educar al pueblo. Los padres estaban para enseñar a sus hijos. El pueblo estaba para repetir el Shema, para repetir los mandamientos que Dios les había dejado en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9. Y deberían de haberlo hecho regularmente y así de esa manera honrar a Dios. Déjame te digo lo que ellos deberían de haber hecho. De acuerdo con Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escúchame bien, por favor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos deberían de haberlo hecho regularmente. El versículo 12 dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. El pueblo pecó contra Dios. Ellos abandonaron al Dios verdadero.
el Dios que los había liberado a ellos de la esclavitud de Egipto y quien los había salvado a ellos de Faraón. Y provocaron a ira a Jehová, termina diciendo el versículo 12, y el 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ellos se mezclaron con Canaán. Ellos quisieron por ellos mismos adaptarse, acomodarse, acondicionarse, meterse, quedar bien, al estar adorando a los Baales y a la diosa Astarte de Astarot. Yo creo, hermano mío, amigo mío, familia, yo creo que estas palabras realmente son escalofriantes las que tenemos aquí en la Escritura para describir a toda una generación completa que no conocía a Dios o que no sabía lo que Dios había hecho por Israel. ¿De qué manera, cómo tú pierdes a toda una generación? Pues una de las causas tiene que ser cuando fracasamos al pasarle la fe a ellos. Cada generación debe decirles a los que les siguen acerca de la gloria del Señor. Y nosotros, de acuerdo al texto, hermanos míos, nosotros no solamente debemos de decírselos a ellos, pero nosotros debemos de vivirlo delante de ellos, delante de sus ojos, con nuestras propias vidas. 4 cosas que cuando menos nosotros tenemos que hacer con la generación que viene delante de nosotros. Amarlos, enseñarlos, ser un ejemplo para ellos y disciplinarlos. La más grande necesidad de esta generación y de todas las generaciones que tenemos el día de hoy, la más grande necesidad es que ellos conozcan a Jesucristo y el poder de su salvación. Déjame te digo algo en el nombre del Señor. No me puedo imaginar a mis hijas sin conocer el nombre maravilloso de Cristo Jesús. No me puedo imaginar a la generación anterior de ellas, a mis nietos, que no conozcan ni siquiera quién es Jesús, el Hijo de Dios. Es muy importante que nuestros hijos, que nuestros nietos conozcan a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Esa es la más grande necesidad que tenemos el día de hoy. Esto es más importante que la economía. Escúcheme por favor en el nombre del Señor. El día de hoy que estamos tan apurados en recuperar la economía, conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador es más importante que nuestra economía. Es más importante que el sistema de cuidado de salud. Es más importante que la tecnología. Es más importante que las fianzas o los préstamos del gobierno o cualquier otra cosa. Hermanos míos, amigos míos, familia mía, nosotros necesitamos orar por la generación actual, para que ellos se enciendan en fuego por Dios, para que ellos se comprometan todo un tiempo de vida, de servicio para Él. Desde el momento que nosotros nos fuimos mal, cuando faltaron los héroes de la fe, cuando faltaron hombres de buen testimonio en nuestro hogar, cuando faltaron líderes y sacerdotes en el hogar, cuando faltaron líderes espirituales en nuestra sociedad, nosotros nos fuimos al fracaso. Y juntamente con el fracaso, escúcheme por favor en el nombre del Señor, juntamente con el fracaso vino el enojo de Dios. Es lo que tenemos en los versículos 14
y 15 del libro de los Jueces, capítulo 2. Dice el Señor en su palabra en el versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, dice el versículo 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El enojo de Dios, de acuerdo con el versículo 14, vino en contra de la apostasía de Israel. Y Dios los entregó a sus enemigos. Los condujo hasta donde estaban ellos. Los cultivos y las cosechas de Israel, supuestamente garantizadas por la adoración de Baal, fueron saqueadas año tras año. ¿No se ha preguntado dónde quedaron las cosechas de este año? Versículo 15 dice que por donde quiera que salía, ponga cuidado por favor, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿No se le hace a usted que nosotros estamos en grande aflicción el día de hoy? Aquí en el pasaje tenemos la mano fuerte y poderosa de Dios. La mano que los había liberado a ellos de la esclavitud de Egipto. Ahora esa misma mano poderosa, fuerte de Dios, actuaba para asegurar la derrota de Israel. Déjeme le digo algo en el nombre del Señor. La falta de obediencia a Dios siempre va a resultar en la falta de las bendiciones de Dios. Se lo repito, escríbalo en su corazón. Porque esto es un principio que ha estado en la palabra de Dios desde siempre. La falta de obediencia a Dios siempre resulta en la falta de las bendiciones de Dios. Déjenme terminar en 5 minutitos rápidamente para ayudarle en el nombre del Señor y que juntos podamos analizar y aplicar estas cosas a nuestra vida. Porque en esta historia que tenemos aquí, usted y yo no tenemos que especular cómo y por qué Israel estaba en gran sufrimiento. Cómo y por qué Israel estaba en tremendo peligro y en angustia. ¿Verdad que no tenemos por qué especular? ¿Verdad que no dudamos cuál es el motivo y la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en la situación en la que estaba? Por desobedientes. El día de hoy, en este país y en el mundo, las personas se enojan cuando tú les sugieres que nuestros problemas son la raíz de una falta de obediencia a Dios. Pero yo te voy a decir en el nombre del Señor, que nuestros problemas, los problemas que tú tienes en la vida, los problemas que tiene el pueblo de Dios aquí en Estados Unidos y en México, en Guatemala y en el mundo entero, los problemas que tenemos los cristianos, es la raíz de una falta de obediencia a Dios. Nosotros estamos, escúcheme en el nombre del Señor, nosotros estamos cosechando y levantando lo que nosotros hemos sembrado. Nosotros estamos teniendo los resultados seguros que le están siguiendo a la rebelión en el pueblo de Dios, a la indiferencia que había en el pueblo de Dios, y que ruego al Señor porque esta indiferencia se termine con esta crisis en la que nosotros estamos. Nosotros estamos teniendo los resultados
precisamente de nuestra indiferencia por el Señor, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, hasta que este país y el mundo entero se vuelva y regrese a Dios. Las cosas solamente van a ir empeorando. No le hace cuánto tú cantes resistiré. No le hace cuánto tú te aferres a la vida. No le hace cuánto tiempo nosotros permanezcamos aislados para protegernos del coronavirus. Déjame decirte en el nombre del Señor que hasta que nosotros no nos volvamos a Dios en confesión y arrepentimiento de nuestros pecados, las cosas solamente van a ir empeorando. Nosotros necesitamos entonces orar por un avivamiento, primeramente en nuestros corazones. Un avivamiento para que regresen los héroes de la fe con las características que ya hemos mencionado nosotros de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos orar porque haya un gran derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros países. Pero nosotros necesitamos comprometer nuestras propias vidas para estar completamente rendidos y sometidos a la voluntad y al propósito de Dios para nuestras vidas. Termino diciendo lo que empecé diciendo. ¿Dónde nosotros nos fuimos mal? Cuando nosotros nos movimos o nos fuimos lejos de Dios como personas, como cristianos, como una nación, como familia. Oremos por favor. Padre, en esta hora hemos estudiado tu palabra. Y de mi parte, Señor, yo reconozco mis tiempos de tontez. Si tú me permites decirlo, Señor, mi tiempo de idiotez. Cuando yo me alejé de ti. Te pido, Padre, en el nombre del Señor, que tú me perdones ese tiempo que yo dejé de ser el héroe de la fe para mi iglesia, para mi familia, para mi comunidad. Perdóname, Señor, cuando yo dejé de ser irreprensible. Perdóname, Padre, cuando yo dejé estas características que tú me habías mostrado a mí en tu palabra. Perdóname cuando yo me retiré, Señor, de tus bendiciones. Padre, yo te ruego en el nombre del Señor que si nosotros tuviéramos en esta hora algunos hijos pródigos que se han ido a la provincia apartada del pecado y ellos vuelven en sí por causa de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que estos héroes de la fe que están por ahí, Señor, ellos puedan volver en sí. Ellos puedan levantarse de ahí, de la provincia apartada del pecado. Ellos puedan volver en sí, ellos puedan decir, igual que el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Quisiéramos oír esas palabras el día de hoy, cuando estos héroes de la fe que están apagados puedan decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo te ruego, Padre, que al igual que yo lo tuve que hacer un día, también tú tengas misericordia, compasión y paciencia
de estos héroes de la fe que seguramente querrán volver al hogar donde tú estás esperando con los brazos abiertos. Padre, por favor, perdona nuestros pecados. Y te pido que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.